Son ya las 8 de la mañana con 20 minutos y tengo el gusto, el honor, el privilegio, la satisfacción y el gustazo de estar con Ruth Zabaleta, analista, parte de este equipo de Enfoque Noticias, Sabino Bastidas también, analista y parte de este equipo. Y qué gusto saludarles antes que nada. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Aquí en casa. Igual a Ruth, un placer. Aquí en casa. Y no sé si ya tenemos en la línea telefónica a Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Político Nacional de Morena, que está en camino, pero te agarró el tráfico, Hamlet, pues toca, 1 de septiembre, ¿qué esperabas? La vuelta a clases, pero me da mucho gusto saludar a toda la audiencia, a Ruth, a Sabino y por supuesto a ti, Mario, muchas gracias. Tocó llevar los niños a la escuela, Hamlet. pasar por varios colegios, ese fue el problema. Bueno, pues a los tres, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que llegues, pero si no, te tenemos enlazado vía telefónica, con las complicaciones que también eso implica. A ver, vaya día que nos espera, además del regreso a clases, por supuesto, la instalación del nuevo Poder Judicial, el primer informe de labores de la presidenta Claudia Sheinbaum, y todas las implicaciones, digamos que estamos estrenando parte de una nueva vida política en el país, Ruth. Así es, Mario, y tal y como tú lo dices en la mañana, a mí me hubiera gustado que la presidenta hubiera inaugurado una nueva etapa de rendición de cuentas a partir de ir a la Cámara de Diputados o al Congreso, que estuviera ahí el Senado de la República también entregando el informe y dando su informe. O sea, creo que a ti te tocó cerrar la puerta, ¿no? Sí. Bueno, me tocó cuando se cerró la puerta el último informe de Vicente Fox, que no se le permitió llegar. De hecho, entró, logró yo llegar a la mitad. Yo estaba al ladito cubriendo. Sí, todo el mundo ahí jaloneándose y finalmente no lo dejaron entrar. Y a partir de eso se discutió este nuevo formato de no ocasionar mayor conflicto y que no se diera el informe en la Cámara de Diputados. Bueno, frente al Congreso, porque es en la Cámara de Diputados, pero están los senadores y los diputados reunidos. Me hubiera gustado que ella llegara, porque además es la primera presidenta mujer. Hubiera, pues, una coyuntura de apertura, hubiera sido muy buena de escucharla, de que ella escuche por primera vez dentro de su mandato a los opositores de una manera respetuosa, republicana, democrática. Hubiera sido eso muy bueno, pero bueno, ya no sucedió. Entonces creo que ahora nada más hay que esperar qué cosa nos va a entregar por escrito de su informe, porque todavía no lo conocemos, aunque hemos escuchado su propaganda, pues falta todavía revisar qué es lo que va a tener por escrito. Tenemos una idea de lo que, pues, está pasando, pero desde nuestro punto de vista. Sí, también como que los informes han perdido un poquito. Bueno, ya lo decías tú, yo soy de los que a mí me gustaba que el Ejecutivo vaya a rendir cuentas al Legislativo, de eso se trataba. Ya después se deformó un poco este ejercicio y ahora todavía más, es decir, ya con el ejercicio permanente, Sabino Bastidas, de tener un informe diario, una mañanera diaria desde hace más de 6 años, ya un poco ya se va adelantando todos los días un poco de lo que va a venir, ¿no? Así es, la era de la información va generando una condición de reporte de la política en tiempo real prácticamente. Conocemos en tiempo real lo que están haciendo los políticos de todos los partidos. Yo creo que ya tenemos claramente un balance de los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ese es el ejercicio al que nos llama el día de hoy. Es un balance, no ha dado todavía el grito de independencia. ¿Te acuerdas que lo comentábamos hace algunos días? Todavía no tiene su grito de independencia esta presidenta, pero ya tiene 11 meses de gobierno y yo creo que ya es momento de empezar a hacer ese balance político de todo lo que significa. Y creo que, fíjate que es un día muy interesante porque una de las la presidenta Sheinbaum ha vivido bajo la tensión de dos grandes fuerzas. Una, la de Donald Trump y una agenda internacional muy cargada, muy difícil para todos los presidentes del mundo. Para Claudia Sheinbaum ha sido muy complicado. Yo creo que México es el país más vulnerable a las presiones políticas de Donald Trump por muchas razones. Somos el país más dependiente, el país más débil, más cercano. No tenemos la condición de alianzas de Canadá. No estamos en la condición de rivalidad política y económica de China. Sin duda el rol era el más complicado. Y la segunda presión de agenda
la tenía dada por López Obrador, por la salida de un líder anómalo, un líder excepcional, un caudillo que dominó la escena política del país, no siendo presidente durante 18 años y después siendo presidente durante sus 6 años. Entonces, para Claudia Sheinbaum, la presidencia de la República ha sido una tensión permanente entre estas dos figuras, entre estas dos agendas, más que figuras. No es un asunto personal, es un tema de agenda política. Y creo que Claudia Sheinbaum está llegando a un punto en donde quizá ha gestionado las dos agendas políticas con más o menos éxito. Y a partir de ahora empezaremos a ver, quizás tiene ella la oportunidad de plantear su propia agenda política. Una agenda política ya cumplió prácticamente con todas las reformas del 5 de febrero planteadas por López Obrador, ya implementó la mitad de la reforma al Poder Judicial, ya gestionó la presencia de sus compañeros precandidatos en los distintos cargos que le encargaron, ya estuvieron, ya cumplió con esa forma. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de darle forma al sistema político mexicano. No nos damos cuenta del tamaño de transformación que significa que el día de hoy vamos a estar ante una corte totalmente distinta. A favor o en contra, como te encuentres, vamos a tener una corte totalmente distinta. Hoy vamos a inaugurar nuevos presidentes de ambas cámaras. La presidenta informa que cumplió con todo lo que hizo. Y el sistema político mexicano tiene un enorme pendiente de reestructuración de la forma como se ejerce el poder político en México. Vivimos el sistema priista, vivimos el sistema de la transición, vivimos el sistema bajo la lógica de López Obrador, y ahora Claudia Sheinbaum tiene la necesidad, diagonal obligación, tarea de darle forma a ese nuevo sistema político mexicano, y ella tiene la oportunidad de tomar decisiones. Ella podrá a partir de ahora decir, bueno, ya con la legitimidad del sistema me hago más hacia una lógica más democrática, más popular, puedo ejercer control, no ejercer control. Piensen que en la mesa tenemos la discusión de una reforma electoral que va a significar una modificación del sistema de partidos. Entonces es un momento muy transformador de la parte política de México, y creo que el aniversario de Claudia Sheinbaum como primer año es solamente un buen pretexto para reflexionar esto, que me parece que es buena parte del fondo de lo que tendremos que experimentar en los próximos meses. Uh-huh. Vaya, de ese tamaño es lo que estamos viviendo en este día. A ver, Hamlet, Almaguer, ¿cómo estás? Cuéntanos tu punto de vista sobre este día y el ejercicio del primer informe. Sí, claro, bien, Mario. Bueno, primero señalar sobre la preocupación que tiene Ruth en la mesa, pues es el texto constitucional, el artículo 69 de la Carta Magna, establece que se entrega el informe por escrito. Podrá discutirse en su momento sobre el método, si es actual, si no es actual, si sería mejor hacerlo de otra forma. Los tiempos también para realizar esta información a través de los spots sobre el contenido del informe de gobierno. Eso puede formar parte incluso de la discusión de la reforma electoral, porque es propaganda de gobierno. Ahora, en el caso del contenido, pues yo creo que hay avances en muchas áreas, particularmente en materia económica, pues me parece que está entregando la presidenta finanzas sanas, responsables, y eso pues ayuda frente a este entorno que señala Sabino y que es real. Tenemos una relación compleja con Estados Unidos, pero tener estas finanzas sanas, tener el peso fuerte, tener esta estabilidad macroeconómica, pues nos ayuda a fortalecer la posición. Uh-huh. Segundo, pues yo creo que la presidenta ha dado una batalla por defender y fomentar los derechos de las mujeres. Ya está implementando su política pública al respecto. La primera fue con la creación de la propia Secretaría de la Mujer que encabeza Citlali Hernández. Y tercero, veo mejoras en materia de seguridad, esas me parecen incontestables. El secretario Omar García Harfuch pues está haciendo un gran trabajo. Todo el gabinete de seguridad tiene plena coordinación. Hay una relación muy cordial con todos los estados, con los alcaldes, particularmente en 100 ciudades principales del país.
hay una comunicación permanente con las instituciones de seguridad, y eso lo han dicho gobernadores de todos los partidos políticos, no nada más de Morena, y alcaldes también, incluso independientes. Ya. Apenas hace unos días, por ejemplo, el alcalde de Uruapan, que ha sido muy mediático por su política en materia de seguridad, agradecía y celebraba que la presidenta hubiera apoyado, y la Guardia Nacional, en la detención y traslado de uno de los principales operadores criminales en esa zona. Y en materia de salud esto me parece importante porque se ha remontado, digamos, esta deficiencia en el servicio público de salud. Pues en Jalisco estamos muy contentos. La presidenta inauguró hace algunas semanas el hospital de alta especialidad en Tlajomulco. Es un hospital que tiene 8 quirófanos, que tiene capacidad para más de 600 camas y que va a beneficiar a toda la región del occidente del país. Entonces la presidenta está haciendo un gran trabajo. Ya, a ver, tiene una gran aprobación, según lo vemos, más del 70% según varias encuestas. Estábamos viendo una del diario El País que lo ubica muy arriba, también superando los 75%, como otras encuestas me refiero. Ahora, a ver, me parece que puede haber debate en que si la economía va bien, va mal, que si está creciendo menos que en otros sexenios, en el primer año. Sí, pero si tomamos en cuenta Estados Unidos y la política arancelaria, el manejo macroeconómico, me parece que hay consenso también en que hay un cambio de rumbo en la política de seguridad. Creo que ahí nadie lo puede escatimar, creo que va. Los datos de pobreza, cuestionables, pero creo que en términos generales hay consenso de que se ha hecho bien gracias a algunas políticas. Está cosechando la presidenta algunas cuestiones, sí, está implementando otras, creo que también. Creo que la gran pregunta, y a eso me quiero referir, es en lo que decía Sabino Bastidas. Yo creo que los grandes temas son si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene o ha tenido o va a tener la capacidad de el control político del país. Yo creo que ese es el tema, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Ruth? Bueno, Mario, yo creo que no lo ha tenido hasta este momento, se ha visto que no lo tiene y difícilmente lo va a tener en los próximos años por la simple razón de que hemos observado, por ejemplo, en el caso de las iniciativas que ella presenta ante el Congreso de la Unión, que se las han rechazado. O sea, por ejemplo, esto de la no reelección o del nepotismo, se lo rechazaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí no hubo ningún control. En la cuestión de sus políticas públicas que ella está impulsando, digamos que la de seguridad pública, en términos de lo que legisló, no es bueno para la democracia. O sea, en términos de concentrar el poder y desde el centro estar haciendo los operativos, quizás le está dando resultados en este momento de disminuir algunos delitos de alto impacto. Por ejemplo, homicidios dolosos los bajan, pero se incrementan las desapariciones forzadas y eso no lo quieren contar. Entonces, a mí me parece que eso también tiene un problema. ¿Cuál es? Que en los estados de la República hay resistencia. No se manifiestan públicamente, pero simplemente con que dejen solo al secretario de Seguridad Pública Nacional y con eso ya basta. Estamos viendo Sinaloa, Sonora, lugares en donde hay problemas para operar las cuestiones de seguridad pública, a pesar de los resultados que están dando, pareciera que muy buenos resultados, pero la concentración de poder no es buena ni para la democracia ni para el federalismo, o sea, los estados no están participando al 100%. Otra cuestión que yo quiero poner en la mesa es el asunto de que Claudia Sheinbaum no ha demostrado si ella en lo personal tiene un proyecto que le dé pues una personalidad propia, que la distinga a ella como presidenta en su gobierno con un estilo, con una forma propia, porque ella lo que ha estado demostrando es una continuidad de política del presidente López Obrador. O sea, por ejemplo, el asunto de las reformas judicial, sabemos muy bien que es una herencia del presidente López Obrador, que incluso la reforma constitucional se realizó en el último mes que iba a salir el presidente López Obrador, pero ella no cambió su actitud, nunca se reunió con la presidenta y los ministros de la Suprema Corte de Justicia para discutir las leyes secundarias, nunca tuvo la atención de ver si este ejercicio, este experimento que ahora el expresidente de la Suprema Corte de Justicia nos restriega en la cara diciendo que es un buen experimento y que le va a salir muy bien y pareciera como que lo apadrina,
quién sabe si vaya a salir bien. Nunca la presidenta se sentó con los diferentes actores involucrados con esta situación de ver si verdaderamente podría dar resultados este cambio tan drástico del Poder Judicial, perder la división de poder, perder el equilibrio de poder y además que los ciudadanos se queden a la deriva con una concentración muy fuerte de un partido político dentro de la representación del Poder Judicial. Ellos tienen la representación, ahí están los acordeones, no lo estoy inventando. Morena se quedó con los cargos del Poder Judicial y eso nos permite decir que no va a haber un acceso a la justicia pues de manera equilibrada. ¿Qué otra cosa hemos estado viendo de avances en este sexenio? La militarización de la Guardia Nacional. Ese tampoco es un proyecto de la presidenta, es un proyecto del presidente López Obrador heredado y que ella no compartía, casi estoy segura que no lo compartía, porque cuando ella gobernó la Ciudad de México, yo no la vi abocada a querer impulsar la militarización de la Ciudad de México. Entonces son puntos que pareciera que le están dando muy buenos resultados, pero en realidad no están demostrando que ella tenga esos resultados que nosotros quisiéramos ver ya en una presidenta, porque este es un sistema presidencial y el presidente es preponderante ante los demás poderes, querramos o no. O sea, no nos gusta, pero así es. El sistema presidencial, el presidente, a diferencia del parlamentarismo, el presidente tiene concentrada la atención y concentrado el poder. Pero otra cuestión que a mí me parece delicada es lo que la presidenta hace constantemente, confrontarse con diferentes actores, retomando pleitos que no le corresponden. Por ejemplo, el último asunto de la semana pasada, en la Cámara de Senadores, más bien en la permanente, se pelean dos actores políticos, ya sabemos quién, no vamos a decir su nombre, y la presidenta toma partido y está declarando en favor o en contra de uno, cuando ella, como por su investidura, por su presidencia, por quién es, no debería retomar ese tipo de problemáticas desde mi punto de vista. No le ganan, no le suman puntos, desde mi punto de vista le restan. Y una cuestión importante que acaba de decir el compañero Hamlet, pues en la cuestión de salud no le ha dado resultados a la presidenta. Ahí están los datos, disminuye la pobreza por las transferencias y porque dicen que se incrementó el salario. Yo tengo mis dudas, porque incluso aquí mismo en esta estación se ha dado la cuenta de que más del 50% de los empleos son informales, 55% de los empleos son informales ahorita. Se ha disminuido la inversión, se ha disminuido el Producto Interno Bruto, lo dijimos en la mañana aquí en las noticias, y entonces a mí eso me causa mucha duda de que se aplauda de la cuestión económica, pero en la cuestión de salud no es cierto que vayamos bien, vamos muy mal todavía, ahí están las cuentas. Y en cuestión de igualdad de género, por eso me dio gusto que lo tocara ese punto, no hemos avanzado nada. En cuestión de igualdad de género hemos retrocedido. Cuando se desaparece la CONAVIN, se desaparece la oportunidad de darle seguimiento a esta evaluación que se venía haciendo de los feminicidios, y sin embargo incluso ahorita hay problemas con quienes trabajaban en el CONAVIN porque se les desaparece sin darles sus recursos como debería de ser. Estas personas quedan a la deriva y se incluyen en la Secretaría de la Mujer, que no tiene nada que ver con estos asuntos. Pero la política de igualdad de género no va bien. Es una política de igualdad de género que no está dando resultados hasta este momento. Ahora, finalmente quiero cerrar esta participación de este momento con lo siguiente. Es muy poco tiempo para evaluar si ha dado buenos o malos resultados desde mi punto de vista. La presidenta es para evaluar la continuidad que ella ha decidido darle a la política de López Obrador, pero yo no veo una evaluación propia hacia las políticas que ella ha querido impulsar. Y mira que sí tiene buenas ideas. Aquí están 100 ideas que ella planteó en su Plan Nacional de Desarrollo. Aquí está lo que ella planteó, y el primer punto, por cierto, fíjate, es república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable. Y hemos estado viendo como algunos líderes de Morena pues se van de vacaciones a Europa, gastan un montón de dinero, no sé dónde sale esa honestidad. Tradúceme eso, pues quién sabe qué quiere decir, ¿no? La República Democrática. Es un enunciado ahí. O sea, no se sienta a discutir con los actores de oposición, siempre los está descalificando, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, Sabino. Mira, yo creo que hay que hacer un poco la recapitulación de dónde nos encontramos en términos del poder político en México. ¿Por qué ganó López Obrador? López Obrador gana en buena medida por una enorme y profunda desigualdad social. La agenda de la pobreza en México, a mi juicio, era un tema de gobernabilidad.
En el mediano y largo plazo, si el país seguía en estas condiciones de contención del incremento del empleo, no ayudas sociales, no programas sociales, era cuestión de tiempo que la gobernabilidad se viera afectada producto de la desigualdad, producto de un modelo económico que no supo corregir a tiempo, no supo hacer los matices a tiempo, y hay que colocarnos en el contexto de donde llegan los líderes políticos al poder. A lo mejor queríamos que nos hubiera encantado en una carta a Santa Claus que fuera otro tipo de liderazgo, nos hubiera encantado que fuera de otra manera, pero las democracias tienen explicaciones y ganaron con votos en un sistema democrático, y a mi juicio el tema era el riesgo de una ingobernabilidad social producto de la pobreza y la desigualdad. Creo que este gobierno, el gobierno de estos 6 años de López Obrador y el año de Claudia Sheinbaum, pone el énfasis sobre todo en el tema de la pobreza. No es solamente un tema de discurso político, es un tema de corrección económica, lo han reconocido todo tipo de economistas, las correcciones en el tema laboral, las correcciones en el tema en los subsidios directos. Podemos tener todas las discusiones que sea de qué tan estructural es, cuánto nos va a durar el presupuesto para aguantarlo en largo plazo. Todo eso está en la mesa como el gran elefante del gobierno, el déficit público, sí. y es el gran tema. Pero ahora, resuelto temporalmente el tema de la gobernabilidad social, lo que está en la mesa ahora es la gobernabilidad política. Lo que vamos a ver en los próximos meses es la conflictividad de la élite política, de los grupos políticos, porque se desmanteló institucionalmente el sistema político mexicano. El sistema político mexicano que construyó el viejo PRI, el de la transición a la democracia y el que medianamente instauró el caudillismo personal, el liderazgo personal de un López Obrador todopoderoso que lo abarcaba todo, hoy tiene que dar lugar a una nueva forma de organización de la élite en el poder político. Y lo que estamos experimentando son los primeros choques de una élite política que no tiene reglas claras para su ascenso al poder. No estamos viendo una disputa política fuera en una competencia con las oposiciones. No. Esto se trasladó a una hegemonía política, y la hegemonía política está en la disputa por el poder. Es decir, hoy la gente que está dentro de la nueva hegemonía política no tiene reglas claras para transitar. Sí. Y fíjense qué interesante que en el plano de la reforma electoral todos estamos viendo la competencia política entre partidos y ese proceso de democratización que tiene muchos matices y está en pausa en muchas cosas. Pero Claudia Sheinbaum tiene en las manos la ley de partidos políticos con la que ella puede entrar a gobernar Morena, gobernar PT y Verde, y asumir cierto control político para tener la gobernabilidad de una clase política de ese tipo. Está lo que dice también Ruth, ¿no? Es decir, presenta una propuesta, se la rechazan, la de la reelección o la de y dentro de su grupo político. Por también, eso Claudia Sheinbaum se ha movido en la parte de políticas públicas, ha seguido la ortodoxia de la agenda que le dejaron. Ella le agregó los matices de género, sin duda, el tema de lo científico y la educación, que tiene su propia visión, el 2.0 de la parte de lo social, pero es esencialmente la agenda del mismo movimiento, es el mismo movimiento el que ganó además. El punto no está en las políticas. A mi juicio, el punto está en la política, en la construcción de las nuevas reglas del poder en México. Eso es lo que está en la mesa, y no está en la discusión de los medios de comunicación. Sí, y me parece un tema también importante, pero bueno, estamos conversándolo. Recuerdo en la administración de Andrés Manuel López Obrador, no recuerdo cuándo más bien, abrió la sucesión, la carrera por la sucesión, pero fue muy temprano, fue prematuro. Muchos nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué abrió tan temprano la carrera por la sucesión? Pues estaba prácticamente calculado, creo que lo sabía hacer, tenía el control el expresidente, y era una nueva manera de administrar algo tan importante como es la sucesión. Hoy está jugando la sucesión, hoy ya hay una carrera por la sucesión, es evidente, ¿no? Pocos hablan de ella,
pero no creo que pueda ser la misma forma de tratarlo por parte de la presidenta que como lo hizo el expresidente López Obrador. Con muchas aduanas, porque está en medio no solamente 17 gobernaturas y la Cámara de Diputados, la idea de revocación de mandato, está en medio el funcionamiento de esta nueva Corte y del nuevo Tribunal Electoral, estará de por medio la construcción del nuevo Instituto Nacional Electoral y sobre todo la reconfiguración del sistema de partidos. Los partidos que están solicitando su registro en este momento y las reglas nuevas que tenga el sistema de partidos, porque vía la ley de partidos, Claudia Sheinbaum puede asumir mucho del control que requiere dentro de Morena, porque no es un partido político, es un movimiento social, y ese movimiento social es centrífuga, está teniendo sus pulsiones tradicionales, a cada quien ser diferenciado. La izquierda mexicana, y de ella Hamlet y Ruth pueden dar mejor cuenta que yo, la izquierda mexicana ha experimentado muchos momentos de división, de tribus, y el reto de Claudia Sheinbaum es cómo hacer una izquierda que esté en el poder y más allá del cemento del poder pueda tener la capacidad de tener cierta cohesión, y que además sería una buena noticia para México, la institucionalización, la madurez de una izquierda mexicana democrática que opte por ese modelo con absoluto compromiso, más allá de los personalismos, más allá del papel del hombre fuerte. Piensen que estamos administrando la salida de una figura política anómala en el sistema político, como fue la de López Obrador, y él alteró todo el funcionamiento institucional, además de que desinstitucionalizó por desaparición muchas de esas figuras. Ahora el reto es institucionalizar, es construir reglas formales o informales del sistema político, porque hoy militar en la hegemonía no están las reglas claras de ascenso al poder. A ver, Hamlet. Sí, bueno, el partido sí está en este proceso de institucionalización, es necesario, pero justo ahora estamos en una etapa de conformación de más de 71,000 comités seccionales en toda la República. Y estos integrantes, estos presidentes y secretarios de los comités seccionales van a conformar los consejos municipales dentro de Morena. Ese es un tercer nivel, digamos, en donde el partido todavía no había logrado establecer este orden o procesos que comenta Sabino. Ya hay Consejo Nacional, ya hay consejos a nivel estatal y ahora vamos por la conformación municipal y seccional. Y esto va a permitir, por supuesto, tener esta claridad en las aspiraciones también políticas al interior de los municipios del país. Morena ya gobierna cerca de 800 municipios en el país, pero todavía no existe, digamos, esa preponderancia como existe en los cargos a nivel nacional. Segundo, pues la voz de nuestros aliados es muy importante. Hablando de la reforma electoral, pues necesitamos el consenso de PT y una parte de Verde, o todo el Verde y una parte del PT, para lograr esta reforma. Particularmente en dos aspectos centrales, en los cuales pues nuestros aliados están muy interesados. Uno tiene que ver con las prerrogativas de los partidos políticos. En un año no electoral como 2026, los partidos van a recibir cerca de 7,500 millones de pesos, sin que se jueguen cargos federales. Y el otro punto tiene que ver con la conformación del Congreso y por supuesto también a nivel estado, los locales, y a nivel municipal los cabildos. Y ahí entran los aspectos de representación proporcional, las plurinominales. Entonces, yo sí diría que hay una distribución de poder, por supuesto que Morena tiene fuerza, pero nuestros aliados también pesan en estas decisiones y sin ellos pues no se lograría la reforma en materia electoral. La presidenta también ha marcado una distancia del partido. En cuanto resultó electa, se despidió del Consejo Nacional. Sí. Y ha respetado las decisiones internas que han desarrollado pues tanto el comité como el consejo. La verdad es que desde Morena sí hay unidad en torno al proyecto de la presidenta de la República. Yo no he visto a alguien que le ponga peros, que obstaculice
sus políticas públicas. Esto que menciona Ruth sobre las reformas y que retomó Sabino, de nepotismo y de reelección, pues fueron 2 reformas de carácter constitucional, sí, y la mayoría calificada está muy ajustada en el Senado de la República. Y sin el voto, por ejemplo, de los senadores del Partido Verde, pues esa reforma no hubiera transitado. Entonces, yo no he visto que dentro de Morena exista alguna objeción hacia sus postulados. Pero reitero, la posición de nuestros aliados pues es no solo relevante, sino necesaria para lograr avanzar en ellas. Bien. Tenemos una última ronda, se nos está pasando el tiempo rapidísimo, pero tenemos desafortunadamente muy poco tiempo, entonces 3 minutos, digamos, por cabeza, Ruth, a ver, para administrar hasta ya incluyendo una despedida. Adelante, Ruth. Sí, reforma innecesaria electoral, Mario. O sea, una reforma que creo que quiere la presidenta Sheinbaum poner su toque, o sea, decir, esto es algo que yo estoy impulsando, pero es un compromiso que se venía haciendo desde el presidente López Obrador. Pero pudo haber tomado también cualquier plan y presentarlo como estaba presidente, ¿no? O sea, el plan C lo pudo haber tomado y presentarlo. Lo tiene aquí en la propuesta que presenta de los 100 puntos, reforma electoral. No creo que el hecho de que abran la discusión al público y a los que sí saben sobre los temas electorales se tome en cuenta lo que ellos piensan, se tome en cuenta que no debe haber desaparición de plurinominales, no debe haber recorte de recursos económicos. ¿Qué otro punto están proponiendo? Elegir a los consejeros electorales de manera popular, dijo la presidenta. O sea, realmente no creo que la reforma electoral en este momento abone para afianzar una forma de gobernar de la presidenta Sheinbaum. Sí quiero reconocer aquí el asunto de seguridad pública y el asunto de la pobreza. 2 puntos que sí le están dando resultados a la presidenta como estrategia el asunto de la seguridad pública en lo inmediato. Igual la cuestión de la pobreza, sí, la disminuyeron, pero tal como lo dijo Sabino y yo creo, y lo he escuchado de muchos analistas, que esto pende de un hilo y es un asunto de sustentabilidad lo que nos pone en duda si esto va a perdurar. ¿Cuánto de tiempo va a durar el recurso para seguir dando transferencias directas, para seguir dando becas a diestra y siniestra, seguir incrementando el padrón de recursos para los diferentes sectores que se les va aprobando? Voy a mencionar uno en particular, el asunto de la reforma indígena, que casi nadie habla de esa porque pues así como que los indígenas pues sí nos importan, pero a veces no mucho, ¿no? La reforma indígena dice que todos los niños, jóvenes y personas indígenas que quieran estudiar tienen derecho a una beca inmediatamente en el nivel que sea para estudiar. Primero. Segundo, dice también la reforma indígena que los municipios tienen la obligación de etiquetarle un recurso a los pueblos indígenas. El último padrón que hicieron de los pueblos indígenas fue de 12,500 pueblos indígenas y afromexicanos. Quiero ver que los municipios y los estados etiqueten los recursos que le corresponden a los pueblos indígenas y quiero ver cómo van a poder cumplir con las becas de todas las personas indígenas que quieran estudiar y que no tienen recursos para hacerlo, que se les dé esta transferencia directa de manera inmediata, porque no existe recurso que alcance para impulsar ese tipo de políticas. Entonces, qué bonito que se hagan reformas muy aspiracionales, reformas muy ideales, pero muy difíciles de cumplir. Y quiero ver qué dicen los estados de la República, los gobernadores, respecto a estos puntos, cómo lo van a cumplir. O sea, qué bueno que aquí el Congreso de la Unión tiene reformatitis, se la ha pasado reformando la Constitución porque tienen mayoría. Los cambios que dice Hamlet que no se pueden hacer, los pueden hacer de manera inmediata porque tienen esa mayoría para hacerlo. No necesitan conciliar con nadie más que con sus aliados, como ellos mismos lo dicen. Sí, menos que se toquen los intereses de los aliados. Y es el problema, que ni siquiera han llegado a conciliar los intereses de los propios seguidores de Morena al interior de la República. A ver, Sabino, ¿con qué cerramos? Yo cerraría haciendo una reflexión. El presidencialismo mexicano tiene como una de sus muchas explicaciones la relación con Estados Unidos.
Yo creo que una de las explicaciones de por qué tenemos un presidencialismo fuerte en México a lo largo de la historia es la necesidad de enfrentar lo que ha significado Estados Unidos en la historia de México. Y que hoy estamos enfrentando quizá uno de los momentos más disruptores en la relación México-Estados Unidos. Y el presidencialismo fuerte, la popularidad de Claudia Sheinbaum tiene y subyace ahí el respaldo de los mexicanos por una amenaza real de lo que representa en términos de aranceles, de los negocios en México, de la inversión, lo que puede significar en materia de intervencionismo la agenda nuestros migrantes de Estados Unidos, el tema migrante y todo lo demás que sabemos y que hemos estado reportando. Es evidente que la relación México-Estados Unidos es un tema fundamental, el que el tema del presidencialismo mexicano se ha convertido en un tema de diseño institucional, y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente en estos próximos meses tendrá que darle forma a ese presidencialismo producto de la relación con Donald Trump. Estamos a unos días de que se cumplan los 90 días para que se defina el tema de los aranceles. Tenemos en un año la discusión de la revisión del acuerdo comercial, y la agenda internacional de la presidenta Sheinbaum yo creo que va a condicionar en buena medida el éxito de su administración. Sí. Creo que ella tiene que tomar muchas decisiones. La política de cabeza fría que a lo largo de estos 11 meses ha operado, quién sabe si hubiera operado y con la misma templanza el propio López Obrador, quién sabe si hubieran aguantado otros líderes opositores, quién sabe si incluso un hombre en la presidencia de la República hubiera soportado todo lo que ha soportado. Y hay que decir que ha canalizado el conflicto de una manera pues muy elegante, que ha funcionado, y hasta el día de hoy es un tema. El poder político está en la mesa producto de todo lo que señalaba Ruth hace rato, producto de lo que señalábamos del sistema político, el tema de políticas, el tema del sistema político, pero sobre todo la reconfiguración del poder en la geopolítica en la que México está inserto de golpe en un mundo totalmente distinto del que estaba acostumbrado hoy. Absolutamente. Hamlet, llegó Hamlet, Almaguer, qué gusto, oye, ¿no? Qué bueno que pudiste llegar para cerrar esta mesa, sí. Y agradecerles a los tres por haber venido. Ha hecho el esfuerzo en un día tan complicado, pero a ver, ¿con qué cerramos, Hamlet? Bueno, yo le pediría a mis compañeros, mi compañera Ruth y a Sabino, que no sean tan pesimistas, que sean optimistas. Al contrario, lo fuimos. La presidenta dice Ruth, no hay dinero que alcance. 25% de incremento en la recaudación en aduanas. Prácticamente ya es la primera fuente de ingresos del gobierno federal, y ahí pues Rafael está haciendo un gran trabajo, el titular, Rafa Marín, y me parece que todavía hay un margen. Por eso la presidenta dice no queremos incrementar los impuestos a través de una reforma, basta con aplicar las normas que están vigentes. Fueron más de 700 mil millones de pesos en el primer semestre de recaudación a través de aduanas. Y es dinero que estaba ahí suelto, nada más que el Estado no ponía vigilancia sobre los puertos y demás. Segundo, en el caso de la reforma electoral, creo que hay muchas oportunidades. La primera de ellas tiene que ver con la implementación de tecnologías también para abaratar costos, la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. Reitero, 7.500 millones de pesos en un año no electoral es tirar el dinero. Hay muchos costos también, no solo en los órganos legislativos, porque a veces se pone el acento en la conformación de la Cámara, si 500 o 400 o 300 legisladores. Tenemos más de 15,000 regidores en el país. Hay cabildos como el de Monterrey que tienen 30 integrantes, y los salarios de los regidores pues han sido cubiertos por la prensa. Muchas veces son similares o idénticos a los de diputados federales, locales o senadores de la República. Entonces ahí también hay una burocracia. Brasil, que es una federación mucho más grande que nosotros en términos de población, en términos de economía, pero similar en niveles de desarrollo, ha logrado implementar de manera efectiva el voto electrónico para dejar de gastar en impresión de papel, y también pues tiene una sola autoridad a nivel nacional, a pesar de que son una federación, y no veo que existan problemas. También la regulación de la publicidad y la propaganda. Bueno, sí hay problemitas en Brasil. Tenemos un expresidente también pero eso acusado es de golpe de Estado y que por un asunto electoral también. Sí, ¿no? Me refiero a que el sistema no falló.
es confiable, y tan es así que ha habido alternancia, ¿no? Entre los diferentes gobiernos. Entonces a la presidenta Sheinbaum pues desearle mucho éxito en los años que quedan del sexenio. Confiamos en su trabajo, confiamos también en su gabinete. Todos han hecho un esfuerzo extraordinario. El último logro en materia de educación media superior, muy relevante para la megalópolis. Sí. Estudiantes que tenían que viajar 2 horas para ir a estudiar la preparatoria, pues ahora van a poder estar a menos de 5 kilómetros de su casa. Hay muchos avances y estoy seguro que en los próximos años se verán más resultados. Yo creo que hay oportunidad de seguir conversando, dejar el diálogo abierto, hay muchas cosas que comentar. Hablabas ya de la parte electoral, que es lo que viene también. No sé si para este periodo o para el siguiente, pero ya se ha perfilado la apertura del diálogo para la construcción de esta, bueno, no sé si la haya, el diálogo para construir un acuerdo de una reforma electoral. Y no sé si la lógica económica de reducir costos sea lo que debe imperar, ¿no? De repente podemos tener elecciones más baratas, estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si igualmente confiables, y si sería un grave retroceso, habría que jugar con eso, o sea, se reduce el costo. Es que es el problema, ¿no? O sea, no, lo que hay que generar es consensos. Sí, lo que se puede interrumpir en esta reforma electoral es una reforma electoral que deje de ser por consenso. Las anteriores, todas las que, incluso la que permitió a López Obrador ganar la presidencia de la República, fueron reformas electorales en donde hubo consenso en todas las fuerzas políticas. Si ahora no se logra el consenso y se impone por mayoría, estaríamos rompiendo una tradición de todo el proceso de cambio democrático que tuvo el país a lo largo del tiempo. Bueno, Sabino, pero si hemos roto la división de poderes, el equilibrio de poder, que es una tradición de hace 200 años, pues ¿qué podemos esperar? Puestos en ese plan, ¿qué gobierno resiste un análisis de los últimos 100 años? O sea, le vamos a preguntar a la audiencia, ¿ustedes creen que el PRI y el PAN van a estar en consenso con dejar de percibir 1,100 y 950 millones de pesos al año? Pero si lo que dijiste fuiste tú, de que el Verde y el PT es el que no tiene consenso. Deberíamos preguntárselo al Partido Verde. El tema es quiénes son tus interlocutores. Yo no creo que esos sean tus interlocutores. No necesariamente son solamente esos partidos. A ver, yo creo que yo adelanté el comentario sobre la coalición, no están diciendo nada nuevo. Yo dije, sin PT y sin Verde la reforma no avanza. ¿No? Bueno, ya llegamos al final. Les agradezco. Vamos a seguir esta mesa, por supuesto, y este diálogo. Gracias, Hamlet, gracias Ruth, gracias Sabino, un placer, gracias por estar con nosotros, gracias a usted por gracias, soportarnos Mario. en esta mañana complicada, que pase un excelente día.